Hola, ¿qué tal chicos? Espero que se encuentren muy bien como siempre. Y como ya hemos visto en el video pasado, SpaceX recientemente ha decidido tomar la decisión final de poner en pausa sus planes de colonizar Marte. Una pausa que bien podría calificarse de abandono, ya que, realísticamente hablando, hoy en día no hay prácticamente chances de que veamos un exitoso vuelo tripulado hacia el planeta rojo, al menos durante los próximos 20 años como mínimo. Y justamente para llenar ese vacío que dejará este abandono de sus planes marcianos, a finales de marzo SpaceX ha presentado en su lugar un proyecto nuevo, ambicioso y quizás hasta algo peligroso. Así que, sin mucho más preámbulos, comencemos. El 21 de marzo de 2026, en una conferencia conjunta sobre sus tres grandes empresas, Elon Musk presentó de manera oficial su proyecto Terafab, una iniciativa multimillonaria para construir chips que se suministrarán a sus empresas xAI, Tesla y SpaceX. Y justamente, una de las aplicaciones de los chips de Terafab serán los centros de datos que estarán ubicados tanto en la Tierra como en el espacio. Y acá es cuando la cosa se pone interesante, ya que no mucho antes, Elon Musk ya había anunciado otro nuevo proyecto, aún sin bautizar, que se trata sobre lanzar a la órbita terrestre ni más ni menos que la cifra de 1 millón de centros de datos dedicados a la inteligencia artificial. Como muchos de ustedes ya sabrán, actualmente la industria de la IA, sea una burbuja o no, mueve una gran parte del crecimiento económico a nivel mundial, y sobre todo el de las grandes potencias mundiales como Estados Unidos o China. Y es por eso que muchas empresas, entre las cuales se encuentra SpaceX, quieren sacar su tajada de esta creciente industria. Pero la pregunta acá es, ¿por qué en el espacio? Es decir, ¿por qué llevar el espacio, con todos los riesgos y costes añadidos que eso conlleva, algo que se puede hacer y que de hecho se está haciendo exitosamente acá en la Tierra desde hace ya varios años? Pues la principal cuestión, y no sorprenda a nadie diciendo esto, es que los centros de datos terrestres necesitan energía, una cantidad ridícula de energía. Y justamente en el espacio exterior lo que hay es mucha energía solar prácticamente gratis. Y es por eso que ya desde el inicio de esta nueva era de la inteligencia artificial, muchas empresas han trazado planes para llevar eventualmente algunos de sus centros de datos a la órbita terrestre. Pero claro, en este cuento, como en todos, hay muchos problemas a resolver si se quiere rentabilizar económicamente esta colosal inversión que deberán realizar SpaceX y las demás empresas. Y para empezar, el problema más evidente es el de la refrigeración. Como el vacío del espacio es un aislante térmico casi perfecto y los centros de datos generan mucho calor, los satélites que los porten deberán estar dotados de complejos sistemas de refrigeración que a su vez inevitablemente provocarán que la vida útil de estos mismos satélites se vea drásticamente reducida. Y no hablemos ya de la práctica imposibilidad de realizar tareas de mantenimiento o reparaciones en caso de que surjan problemas o fallas técnicas en uno de los centros. En el caso particular de SpaceX, su plan inicialmente consiste en lanzar utilizando la Starship V3 los primeros satélites de la constelación que serán llamados AI-SAT Mini, Mini por su masa relativamente pequeña, mientras que la segunda generación, que vendrá ya con satélites más voluminosos, será lanzada por la Starship V4, que tendrá la capacidad teórica de llevar más de 200 toneladas de carga útil a la órbita baja terrestre. Sin embargo, estos satélites, casi que con toda seguridad, se situarán en una órbita polar heliosíncrona en vez de en la órbita baja, ya que esta primera se encuentra permanentemente iluminada por la luz del Sol, permitiendo así aprovechar mucha más energía. Y en cuanto al problema de la refrigeración, la solución que ha encontrado SpaceX es que sus satélites sean relativamente pequeños, con una masa más o menos similar a la de un satélite Starlink de tercera generación, por lo que no llevarán un gran número de GPUs y, por lo tanto, no generarán tanto calor. No obstante, esto trae consigo otro problema y es la limitada capacidad de cálculo del que dispondrán estos centros de datos, un obstáculo importante que Musk ha intentado minimizar
apelando a una futura mejora en la eficiencia de sus chips, algo que puede que sea realidad o puede que no. Ahora bien, esto de lanzar 1 millón de satélites en órbita es un tema. Digamos que es un desafío tan ridículamente gigantesco que hasta el propio Elon Musk ha presentado una propuesta para abaratar los costes de fabricación de estos centros para poder hacer realidad este sueño. Pero como no podía ser de otra forma cuando hablamos de Musk, su propuesta es algo poco realista, por decir poco. Su idea pasa por construir parte de los componentes de los satélites en la Luna, utilizando regolito lunar, y luego lanzarlos al espacio utilizando un carril de imanes superconductores que permita acelerar cargas hasta la velocidad de escape lunar, unos 2,4 metros por segundo, algo que se puede lograr debido a la ausencia de una atmósfera en nuestro satélite. Sin embargo, situar a estos satélites lunares en una órbita polar heliosíncrona como los demás sería muy complicado, por lo que probablemente serán ubicados en una órbita solar normal. Esto, a su vez, comprometería seriamente su latencia, por lo que este grupo de satélites se tendrían que dedicar a tareas en donde la rapidez de la transmisión de datos no sea tan importante. En cualquier caso, este nuevo proyecto de SpaceX es, como dijimos al principio, una forma algo extraña de justificar el reemplazo de prioridades de la Luna por Marte. Pero aún así, creo que no hace falta aclarar que hoy por hoy, la parte esa del plan con aceleradores de masa y fábricas en la Luna es ciencia ficción. Simple y llanamente. Ahora bien, yendo a lo realista y a lo que verdaderamente importa, la clave fundamental para ser rentables económicamente hablando estos centros de datos orbitales es abaratar el coste de lanzamiento por kilogramo al espacio hasta tal punto que estos satélites puedan competir con los centros de datos terrestres, que a día de hoy sigan siendo la opción infinitamente más barata y eficiente. Y para competir, estamos hablando acá de alcanzar costes de lanzamiento de unos cientos de dólares por kilogramo, una cifra que está muy alejada de los precios actuales que se sitúan entre los miles y las decenas de miles de dólares. Aunque eso sí, queda por ver cómo la entrada en juego de la Starship impactará en los precios de la industria. Como conclusión, y aunque parezca irónico, ahora que SpaceX ya no va a ir a Marte en el futuro cercano, la Starship necesita una nueva razón para existir. Y es que recordemos que desde siempre Elon Musk ha deseado que el sistema Starship tenga una cadencia de lanzamiento de horas o minutos. Y en caso de que esto se logre, la Starship podría ser teóricamente capaz de colocar alrededor de 1 millón de toneladas de carga útil en órbita al año. Pero, ¿cuál puede ser esa carga? Porque claro, actualmente, ¿hay acaso siquiera tanta demanda de satélites u otro tipo de cargamentos espaciales como para justificar esta capacidad? Porque recordemos que el éxito sin precedentes que ha tenido el Falcon 9, por ejemplo, en la industria, no ha evitado que el 66% de todas sus misiones hayan sido dedicadas exclusivamente a lanzar los satélites Starlink de la propia empresa, algo que no es deseable que se repita con la Starship, ya que ésta podrá lanzar el número actual de satélites Starlink que hay en órbita, unos 10.000 más o menos, en menos de 25 misiones. Por lo que, en este contexto, lanzar 1 millón de centros de datos orbitales es, ciertamente, en caso de tener éxito, una buena manera de rentabilizar y justificar las colosales capacidades de las que dispondrá el sistema Starship, ya que, a diferencia de otras industrias que no necesitan tantos satélites para funcionar, los centros de datos de inteligencia artificial funcionan mejor cuantos más dispongas. Y por último, no podemos dejar de mencionar el grave peligro que supondría colocar
cientos de miles o millones de satélites más en órbita. Porque si a día de hoy ya tenemos un grave problema de saturación en la órbita terrestre con las megaconstelaciones actuales que cuentan con cientos o miles de satélites, si aumentamos esa cantidad en 1 o 2 órdenes de magnitud, eso nos pondría con mucha probabilidad en rumbo de colisión hacia un síndrome de Kessler, que, muy resumidamente, es un efecto que convertiría a la Tierra en una especie de prisión debido a que en ese contexto, cualquier cosa que intente alejarse del planeta sería inmediatamente desintegrado por un impacto con cualquiera de los millones de objetos que se encontrarían orbitando la Tierra a velocidades de decenas de miles de kilómetros por hora. Y bueno chicos, por mi parte eso ha sido todo por el día de hoy. Espero sinceramente que les haya gustado mucho este video y si ha sido así no se olviden de dejarme un buen like, suscribirse y activar la campanita para que así no se pierdan ningún tipo de contenido mío. Como siempre, todos los enlaces hacia mis redes sociales y hacia las fuentes de información de este video se encuentran acá debajo en la descripción del mismo. Y sin mucho más que añadir, les mando a todos un gran saludo, un fuerte abrazo y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.